Nunca pensé que algún día me atrevería a contar esto, y mucho menos por escrito. Pero los años me han enseñado que hay verdades que no deben morir con uno, sobre todo cuando se trata de la sangre, de la raíz, de aquello que, aunque oculto, late en cada reunión familiar, en cada foto en blanco y negro que cuelga en la pared del comedor. Me llamo José Luis Morales, y nací en San Luis Potosí en 1963. Hoy, con 62 años, he visto a mi país y a mi familia transformarse. He presenciado bodas, entierros, migraciones, regresos, quiebras y milagros. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la tarde en que el pasado de mi padre, nuestro querido don Luis, salió a la luz como un susurro inesperado entre los acordes de una canción de Pedro Infante. Desde pequeños, nos enseñaron a honrar a los mayores. Mi papá, don Luis, era un hombre de mirada firme, manos callosas por el trabajo en el campo y el negocio de la ferretería que fundó en los años 70. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como sentencia. Siempre fue el primero en llegar a misa los domingos y el último en levantarse de la mesa familiar, después de bendecir con la mano temblorosa a cada uno de sus nietos. En mi familia, como en muchas de la vieja escuela mexicana, la figura del abuelo era sagrada. Era el pilar del familismo que nos mantenía unidos, incluso cuando había silencios que pesaban más que las palabras. Recuerdo que de niño, en cada posada, él cargaba el farol con la imagen de la Virgen, entonando, peregrinos, con una voz rasposa que nos hacía estremecer. La Navidad era suya. El Día de Muertos también, ponía con cuidado las fotos de sus padres en el altar, junto a veladoras y platillos de mole que mi madre preparaba con la receta de la bisabuela. Nunca faltaba el pan de muerto ni los jarritos de atole. Todo en él respiraba tradición, orden, respeto. Por eso, cuando nos preparamos para celebrar su cumpleaños número 80 con una fiesta grande, con mariachi, comida, fotos antiguas y una misa de acción de gracias, nadie imaginó que lo que descubriríamos ese día rompería el molde que sostenía la historia de nuestra familia. La fiesta de los 80 años de mi papá fue planeada con meses de anticipación. Queríamos hacerle un homenaje digno del hombre que había sostenido a nuestra familia durante generaciones. En el patio de la casa, colgamos banderitas de papel picado, pusimos mesas largas cubiertas con manteles bordados por mi tía Magdalena, y preparamos un menú que parecía sacado de una boda: carnitas, tamales oaxaqueños, enchiladas potosinas, arroz rojo, frijoles con hoja de aguacate, y de postre, buñuelos con miel y capirotada. El padre José vino desde la parroquia de la Merced para oficiar una misa especial, y el mariachi, Los Herederos del Sol, tocó Las Mañanitas, mientras el abuelo entraba en el jardín con su bastón de madera y una sonrisa apagada, de esas que no muestran los dientes pero te hablan del alma. Todos aplaudíamos, algunos lloraban, y yo observaba a mis hijos con el corazón hinchado de orgullo por esa unión familiar que tanto habíamos cultivado. Como parte de la sorpresa, mis sobrinos decidieron armar una especie de altar homenaje, no religioso, pero lleno de recuerdos, fotos antiguas, discos de vinilo que a mi papá le gustaban, como los de Javier Solís y Vicente Fernández, y objetos personales como su vieja navaja, el sombrero de palma que usaba en el campo, y una caja de madera que llevaba años en el sótano, olvidada entre telarañas. Fue allí donde todo comenzó a cambiar. Cuando subieron al cuarto de almacenamiento para buscar algo significativo que agregar, encontraron un baúl de cuero gastado, cubierto con una cobija vieja. Nadie recordaba haberlo visto antes. Dentro había cartas amarillentas, recortes de periódicos y un diario con la portada deshilachada. Fue mi hijo menor, Daniel, el que lo abrió por curiosidad. Pensó que encontraría recetas o cuentas antiguas. Pero lo que halló fue una historia que no aparecía en ningún árbol genealógico, una verdad que había dormido en silencio por más de medio siglo, esperando el momento exacto, quizá esta misma celebración, para revelarse. Daniel bajó con el diario en las manos, visiblemente nervioso. Se lo mostró primero a su prima Carolina, quien al leer las primeras líneas se quedó en silencio. ¿Quién es Aurelia?, preguntó en voz baja, como si el nombre llevara un peso sagrado. Nadie lo reconocía. No había tía, prima ni vecina llamada así. Y sin embargo, las páginas estaban llenas de ese nombre, repetido una y otra vez con una ternura que no conocíamos en la letra de mi padre. Mi amada Aurelia, nunca debí dejarte ir, decía uno de los párrafos. Perdóname por no luchar por ti, por nuestra niña, por ese pedacito de cielo que nos fue arrancado. Las palabras eran profundas, dolidas, como si cada una hubiera sido escrita con sangre y no con tinta. El diario tenía fechas: 1971, 1972, 1973, años que para nosotros eran solo números en un calendario, pero que para él representaban otra vida, una historia enterrada. Hablaba del nacimiento de una niña, de promesas de matrimonio frustradas por la oposición de una familia obsesionada con las apariencias,
de encuentros secretos en un rancho cerca de Santa María del Río. Aurelia parecía haber sido su primer amor, y esa niña nunca mencionada en nuestra historia familiar, era su hija. Todos nos quedamos helados. Yo tomé el diario con manos temblorosas y sentí como si el mundo se me cayera encima. Mi madre, que en paz descanse, ¿sabía de esto? ¿Era posible que durante todos esos años ella hubiera convivido con ese fantasma en silencio? Nos miramos entre todos, buscando respuestas. Y entonces, decidimos enfrentar al único que podía darlas. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero viejo, ese que nadie más se atrevía a usar durante las reuniones familiares. Tenía la mirada perdida en el jardín, como si las luces de la fiesta y la algarabía de los nietos corriendo no le llegaran del todo. Me acerqué con el diario en las manos, con ese respeto casi religioso con el que se trata a los objetos sagrados, porque eso se había vuelto una especie de testamento emocional. Me arrodillé frente a él, como lo hacía de niño cuando le pedía su bendición, y sin decir palabra, se lo tendí. Lo tomó lentamente, lo abrió por la mitad, y bastaron unos segundos para que sus ojos se humedecieran. No era común verlo llorar. De hecho, la última vez que lo había visto así fue cuando enterramos a mi madre, hace más de 10 años, después de una larga lucha contra la diabetes. Guardó silencio, apretando la mandíbula, y luego cerró el cuaderno con suavidad, como quien guarda un secreto que ya no tiene fuerza para proteger. Ella se llamaba Aurelia, dijo finalmente. La música seguía sonando a lo lejos, pero en ese momento todo se detuvo para nosotros. Fue antes de conocer a tu madre, mucho antes. Ella era todo para mí. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de peso. El peso de un pasado que había enterrado bajo capas de tradición, fe y familia. Mi tía Magdalena, siempre tan devota, se persignó y murmuró un Virgen Santísima al escuchar que había existido otra mujer, y más aún, otra hija. La sala, decorada con flores de papel y globos dorados que decían 80 años, se transformó en una especie de confesionario. Nadie se atrevía a hablar. Estábamos frente al abuelo, el patriarca, el mismo que nos enseñó a rezar el rosario cada noche durante las posadas, confesando un amor que ninguno conocía. Y lo más fuerte, una hija perdida, una sangre nuestra que tal vez aún andaba por ahí, sin saber su verdadero origen. Las siguientes horas fueron como vivir dentro de una misa en la que el sacerdote se quiebra al leer el Evangelio. Mi padre nos contó, con pausas largas y voz entrecortada, que había conocido a Aurelia cuando tenía apenas 22 años, trabajando en el molino del compadre Vicente, allá por 1970. Ella era hija única de una familia conservadora, de esas que van a misa de 6 todos los días y tienen una Virgen de Guadalupe en cada cuarto. Se enamoraron como se enamoran los jóvenes, a escondidas, con promesas hechas al oído, con cartas pasadas por debajo de la puerta y escapadas al río durante las tardes de calor. Según él, pensaban casarse en secreto, pero cuando Aurelia quedó embarazada, su familia la envió a vivir con unas tías en Guadalajara. Mi padre intentó buscarla, escribió decenas de cartas, incluso hizo una manda, prometió caminar de rodillas desde el templo de San Juan de Guadalupe hasta la Basílica de Nuestra Señora del Refugio si le permitían verla una vez más. Pero nunca recibió respuesta. Aurelia desapareció, y con ella, su hija. Mi papá nos dijo que el día que nació esa niña, él lo supo porque una prima de Aurelia, que trabajaba en el mercado, le avisó a escondidas. Le pusieron por nombre Teresa, recordó, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Pero antes de que pudiera verla, la familia de Aurelia la entregó en adopción, con la condición de que él jamás se acercara. Dijo que había pensado en buscarla muchas veces, pero la vergüenza, el miedo y la presión social lo vencieron. Y entonces llegó mi madre, y con ella, otra vida, otra historia. Sin embargo, la herida nunca cerró. Lo supimos al leer ese diario, escrito durante años con la devoción de quien reza a una ausencia. Cada página era un altar personal levantado con palabras. No era fácil escuchar a mi padre hablar así. Nunca había sido un hombre expresivo. Su manera de demostrar cariño era sirviéndonos más pozole, cortando las mejores piezas de carne durante las carnes asadas familiares, o levantándose antes del amanecer para prender el anafre y calentar tortillas para los nietos. Por eso, oírlo relatar con tanta ternura la historia de Aurelia y esa hija que jamás conoció, nos dejó con un nudo en la garganta que no se deshacía con café ni con abrazos. Mi hermana Clara, que siempre había sido muy cercana a él, le tomó la mano como si fuera un niño. ¿Mamá lo sabía?, preguntó con un hilo de voz. Papá asintió, bajando la cabeza. Tu madre era más fuerte que yo. Cuando se lo conté, ya teníamos 3 hijos. Me pidió que no lo mencionara nunca más. Dijo que la Virgen entendería si yo ofrecía ese silencio como promesa. Aquella revelación nos golpeó de otro modo. Mi madre,
la mujer que nunca faltó a una novena ni a una misa de gallo, había cargado con ese secreto por amor, por fe o por miedo, quién sabe. Fue ella quien puso el diario en ese baúl, quien lo escondió detrás de mantas viejas y reliquias familiares. Ahora entendíamos su costumbre de dejar veladoras prendidas, por las ánimas olvidadas, cada día de muertos. Tal vez nunca dejó de rezar por esa niña, por esa hija invisible que no era suya, pero que también pertenecía a nuestra historia. En ese momento, entre recuerdos de mole poblano, papel picado y el eco de un mariachi ya silencioso, sentí que el alma de mi madre estaba allí, presente, dándonos permiso para saber, para abrir esa herida antigua que llevaba demasiado tiempo bajo tierra. Después de ese día, la familia cambió. No de inmediato, claro. En un principio, hubo silencio. Algunos se mostraron incrédulos, otros, molestos, y no faltó quien dijera que remover el pasado solo traería desgracias. Pero algo había despertado en todos nosotros. Empezamos a mirar las fotos familiares de otra manera, a buscar pistas, detalles, gestos en la expresión de papá que antes no entendíamos. Mi sobrina Mariana, que estudia genealogía y archivos históricos, se ofreció a investigar. Fue ella quien, con la delicadeza de quien limpia una imagen sagrada, comenzó a rastrear nacimientos registrados en Guadalajara entre 1971 y 1972 con el nombre Teresa y madre Aurelia. El proceso fue lento, lleno de callejones sin salida y documentos borrosos. Pero en cada paso sentíamos como si estuviéramos respondiendo a una deuda espiritual. En nuestras reuniones familiares ya no se hablaba solo de fútbol o del precio del aguacate. El nombre de Aurelia comenzó a ocupar un lugar silencioso en nuestras oraciones. El altar del Día de los Muertos de ese año fue distinto, sin decirlo abiertamente, añadimos una vela sin nombre y un pequeño moño rosa, como símbolo de esa vida extraviada que comenzábamos a reclamar como nuestra. Fue mi tía Carmen, la más devota de todas, quien un día dijo mientras rezábamos el rosario: si Dios permitió que este secreto saliera a la luz ahora, es porque esa niña, o mujer, ya necesita saber que nunca fue olvidada del todo. En ese momento entendí que no solo estábamos buscando a una hermana perdida. Estábamos tratando de cerrar un ciclo, de limpiar una herida que había pasado de generación en generación como un peso invisible pero real. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de ansiedad y esperanza. Nunca pensé que la búsqueda de una persona pudiera sentirse como un acto litúrgico, pero así lo vivíamos. Cada avance era como una pequeña aparición, una señal. Mariana, con ayuda de un amigo que trabajaba en el Archivo Civil de Jalisco, encontró finalmente una partida de nacimiento fechada en abril de 1972. Decía: Teresa Sánchez de la Cruz, hija de Aurelia de la Cruz López, sin padre registrado. Ese documento, simple y ajado por el tiempo, provocó un silencio tan profundo en la sala de estar de mi casa que ni el reloj de péndulo se atrevió a marcar la hora. Tenía que ser ella. El apellido coincidía, la fecha, el lugar. Mariana lloraba, mientras lo sostenía con manos temblorosas. Llamamos a papá y le mostramos la hoja. Él la miró con ojos apagados, como si temiera confirmar lo que durante décadas había guardado como un pecado silencioso. Ese era su segundo apellido, murmuró, el de su madre. Siempre dijo que si la niña llevaba mi sangre, al menos debía llevar su nombre. Todos nos abrazamos como si acabáramos de encontrar una reliquia perdida. Aquel trozo de papel era, para nosotros, más que un registro civil. Era la prueba viva de que esa hija existía, de que papá no había soñado su historia, de que Aurelia no había desaparecido en vano. Fue entonces cuando Mariana decidió escribir una carta. No sabíamos si Teresa seguiría viva, si viviría en Guadalajara, en otra parte del país, o si acaso habría emigrado a Estados Unidos como tantos mexicanos lo hicieron en los años 80. Pero debíamos intentarlo. La carta, escrita con el respeto y la emoción que el momento exigía, decía simplemente: querida Teresa, creemos que podría ser parte de nuestra familia. La carta fue enviada a una dirección que obtuvimos gracias a un padrón municipal viejo, encontrado por pura insistencia de Mariana. Lo hicimos sin grandes expectativas, con la conciencia de que, a estas alturas, cualquier cosa podía pasar. Yo, por mi parte, comencé a tener sueños con mi madre. La veía en la cocina, preparando pan de elote, mientras tarareaba las canciones de Amparo Ochoa que tanto le gustaban. A veces volteaba hacia mí, pero no decía nada. Otras, me sonreía con una ternura que solo ahora entendía. Tal vez ella ya sabía que este momento llegaría. En casa, mis hermanos y yo empezamos a hablar más abiertamente del pasado. Surgieron recuerdos que antes parecían irrelevantes: una ocasión en que mamá lloró en una misa sin razón aparente, un cajón que ella nunca dejaba que tocáramos, una vez que papá desapareció por 3 días sin explicaciones. Todo empezaba a cobrar sentido. Mi esposa, que viene de una familia del norte, me dijo:
Una noche mientras cenábamos conchitas con chocolate caliente, esto es una manda cumplida. Tu madre le ofreció su silencio a Dios para que un día se hiciera justicia, y mira, aquí está. Me quedé pensando en esas palabras. En mi niñez, cuando mi madre o mis tías hacían una manda, lo vivíamos con solemnidad, ayunos, peregrinaciones, veladoras encendidas por días, promesas escritas en papel y colocadas detrás de imágenes de San Judas Tadeo o de la Virgen del Carmen. Era una forma de trato con lo divino. Y ahora sentía que esa fuerza sagrada nos había acompañado. No sabíamos cómo reaccionaría Teresa. No sabíamos si querría conocernos, si se negaría, si sentiría rabia o confusión. Pero lo que sí sabíamos era que ya no había vuelta atrás. El silencio había sido roto, y con él, la historia de nuestra familia ya no sería jamás la misma. La respuesta llegó casi un mes después, cuando ya habíamos perdido un poco la esperanza. Fue una tarde calurosa de junio. El cartero dejó un sobrecín remitente, sellado con tinta azul, en el buzón de la casa de mi hermana Clara. Al abrirlo, todos nos reunimos como si se tratara de un mensaje divino. Adentro, una carta escrita con una caligrafía firme, pero elegante, nos decía: mi nombre es Teresa. Durante toda mi vida me dijeron que no tenía padre, que fui hija de una joven que cometió un error. Me criaron en una familia buena, pero siempre sentí que faltaba algo. Hace unos años, supe que fui adoptada, pero nunca obtuve más detalles. Leer su carta fue como encender una vela en un cuarto oscuro. Estoy en shock, pero también agradecida. Quiero saber más. Cuando mi padre leyó esas líneas, rompió en llanto. Lloró como no lo habíamos visto nunca. Lloró por todos los años perdidos, por las palabras que no pudo decir, por la hija que no sostuvo en brazos. Se encerró en su cuarto con el diario, y no salió hasta el día siguiente. Dijo que había pasado la noche entera rezando el rosario y hablando con mi madre, pidiéndole perdón, preguntándole si había hecho bien. Fue la primera vez que lo vimos quebrarse, no como el patriarca que siempre fue, sino como un hombre común, falible, lleno de remordimientos y amor reprimido. Teresa escribió que vivía en León, Guanajuato, donde tenía una librería pequeña y una hija universitaria. Nos contó que su madre biológica, Aurelia, había muerto hacía casi 20 años, llevándose a la tumba muchas respuestas. No sabía que su padre seguía vivo. No sabía que tenía una familia tan grande. Pero estaba dispuesta a conocernos, con tiempo, con cautela, con ese miedo que solo puede sentir alguien cuya historia fue escrita sin que le consultaran. La decisión de conocernos fue tomada con respeto y cuidado. Organizamos un encuentro sin pretensiones, nada de fiestas, ni de banda, ni de mariachis, ni discursos. Solo una comida íntima en casa de mi hermana, con platillos sencillos que tuvieran sabor a hogar. Cocinamos caldo de pollo con garbanzos, arroz con plátano macho y pan dulce, comprado en la panadería de Don Toño. Cada detalle fue pensado como si estuviéramos preparando un altar, no para rendir culto, sino para honrar una vida reencontrada. Cuando Teresa llegó, acompañada de su hija, el silencio fue tan profundo que solo se escuchaban los cantos de los gorriones en la bugambilia del jardín. Papá se puso de pie lentamente, caminó hacia ella y le dijo, con voz temblorosa: soy Luis. Soy tu padre. No hubo abrazos inmediatos, ni lágrimas escandalosas. Hubo un suspiro, largo y contenido, y una mirada que lo dijo todo. Se sentaron uno frente al otro, sin prisas, sin máscaras. El resto de la familia los observaba en silencio, con el corazón en la garganta. Teresa habló con suavidad. No pedía explicaciones, no exigía nada. Solo quería entender. Papá le contó su historia, la que nosotros ya conocíamos, pero que ahora debía ser dicha una vez más, desde su voz, con sus propias palabras. Teresa escuchaba con los ojos fijos en él, como si tratara de reconstruir cada fragmento perdido de su identidad. Aquel almuerzo se convirtió en una liturgia doméstica. Cuando terminó, papá la bendijo como solía hacer con nosotros, dibujando una cruz invisible en su frente. Todos lloramos. No por tristeza, sino porque sabíamos que estábamos presenciando un milagro cotidiano, uno de esos que no llenan iglesias pero que transforman almas. Después de aquel encuentro, la familia Morales comenzó a experimentar una transformación silenciosa pero profunda. Las reuniones de Navidad, antes marcadas por la rutina de los mismos temas y anécdotas, ahora adquirieron un nuevo significado. Teresa, aunque aún tímida y cautelosa, empezó a integrarse poco a poco en nuestras celebraciones. La primera vez que la vimos preparar tamales con mi madre fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos. Ella, con manos firmes y llenas de destreza, amasaba la masa con el cuidado que solo una mujer que lleva el legado mexicano en la sangre puede tener. Mientras lo hacía, contaba historias de su niñez en León, de sus abuelos adoptivos y de las veces que soñaba con un padre que nunca conoció. En las posadas siguientes, se unió a nosotros para rezar el rosario,
aunque con respeto y discreción, consciente de que aún caminaba sobre un terreno nuevo y delicado. Los nietos la miraban con curiosidad, tratando de entender cómo alguien tan cercana había estado oculta durante tanto tiempo. Cada Día de Muertos, ahora, incluimos una vela especial en el altar para Aurelia, en memoria de aquella mujer que fue el hilo invisible que unió dos historias que parecían destinadas a nunca cruzarse. Fue mi tía Carmen, durante la última novena, quien dijo con voz entrecortada: la fe no solo es lo que pedimos, sino también lo que nos atrevemos a perdonar. Aquellas palabras resonaron en todos, como una invitación a sanar. El impacto de este secreto, una vez revelado, alcanzó incluso a los rincones más inesperados de nuestra familia. Las heridas del pasado, esas que en México solemos callar por respeto o por miedo al que dirán, comenzaron a abrirse lentamente, pero con esperanza. Mi padre, don Luis, encontró en Teresa no solo a una hija sino a un motivo para reconciliarse con su propia historia. Las noches en que antes se le veía cabizbajo, rezando en silencio, ahora las pasa compartiendo anécdotas con ella y su nieta, como si estuviera pasando un legado más allá de las palabras. La familia extensa, acostumbrada a reuniones marcadas por la formalidad y el protocolo del compadrazgo, ahora aprende a navegar las emociones con más apertura. En la última Navidad, entre tamales, champurrado y villancicos, Teresa tomó la mano de mi padre y juntos ofrecieron una promesa: cuidar de esta familia unida, sin importar el tiempo ni los secretos. Porque en México, donde la tradición y la fe se entrelazan, sabemos que el verdadero legado no es solo la sangre, sino el amor que se transmite a través de generaciones. Y aunque el camino ha sido largo y doloroso, hoy podemos decir que la verdad nos ha liberado, y que la familia Morales, con todas sus imperfecciones y heridas, sigue adelante, fuerte y unida, para dejar un testimonio de coraje y esperanza a quienes vendrán después de nosotros. Durante años, la vida familiar estuvo marcada por una rutina tan propia de las familias mexicanas tradicionales que parecía inmutable. Las posadas de diciembre, con sus rezos y cantos alrededor de la Virgen de Guadalupe, la preparación del ponche con frutas de temporada y la elaboración artesanal de las piñatas, eran momentos sagrados que fortalecían nuestro sentido de pertenencia. Sin embargo, el secreto de mi padre había creado una barrera invisible que, aunque no se pronunciaba, se sentía en las miradas furtivas y en el silencio que caía cuando alguien mencionaba a Aurelia o a Teresa. Mi madre, con su fe inquebrantable y sus promesas hechas en las novenas, había llevado ese peso con dignidad, rezando a la Virgen Santísima para que el secreto quedara resguardado y que la familia no sufriera. Pero el día que ese secreto fue revelado, fue como si un viento helado cruzara el patio, removiendo las hojas secas y dejando al descubierto viejas heridas. En la cena de aquel día, mientras degustábamos los tradicionales chiles en nogada, la atmósfera estaba cargada de emociones contenidas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo guardarlo todo este tiempo, sin que nadie sospechara?, me preguntaba mientras observaba a mi padre, cuya expresión combinaba tristeza y alivio. La verdad es que, en México, las mandas y promesas religiosas, aunque son actos de fe, también son a veces un refugio para el silencio doloroso. Era evidente que el respeto hacia la familia y la tradición habían sido las cadenas que mantenían cerrado ese capítulo oscuro. La revelación también trajo consigo la oportunidad de reflexionar sobre el impacto del contexto socioeconómico en la vida de nuestras familias durante las décadas de 60 y 70. La pobreza, las expectativas sociales y la rigidez de las normas de honor en pueblos como San Luis Potosí solían dictar decisiones duras y a menudo injustas. La historia de Aurelia y la hija que le fue arrebatada se inserta en ese escenario, una joven madre obligada a renunciar a su hija para evitar el «qué dirán», para preservar el apellido y la imagen de la familia. El machismo, presente en muchas decisiones de entonces, limitaba la voz y el destino de las mujeres, mientras que el familismo dictaba la obediencia y el sacrificio por él bien común. Recordé cómo, en mis años de juventud, la migración hacia la Ciudad de México o incluso a Estados Unidos era una salida común para quienes buscaban escapar de esas cadenas invisibles. Sin embargo, para muchos, esa migración significaba también la pérdida y el olvido de raíces, nombres y afectos. Por eso, al saber que Teresa podría estar en alguno de esos caminos, en algún lugar entre León o Guadalajara o más lejos, sentí la urgencia de rescatar su historia. Porque en nuestras tierras, donde la fe se mezcla con la realidad cotidiana, reconocer el pasado es el primer paso para sanar y abrir nuevos caminos para las futuras generaciones. En los días posteriores a la revelación, la familia se reunió más frecuentemente, casi como una forma de sostenernos frente a la tormenta emocional que significaba aceptar un pasado tan lleno de ausencias y silencios. En las tardes, después de las comidas donde no faltaba el mole rojo con arroz, solíamos sentarnos en la sala de la casa antigua de San Luis Potosí, rodeados de fotos enmarcadas de generaciones pasadas, y hablar en voz baja, casi como si no quisiéramos perturbar el alma de los que ya se habían ido. La presencia de ese diario, ahora guardado en un lugar visible, pero respetuoso,
nos recordaba que las historias no contadas también forman parte de nuestra identidad. Mi padre, que antes se encerraba en su mundo, comenzó a abrirse poco a poco, contando anécdotas que nunca había compartido, sobre Aurelia, sobre sus promesas hechas durante novenas, y sobre la hija que la familia le arrebató por el que dirán. Fue en una de esas reuniones que mi hermana Carmen, la madrina de mi hijo mayor, expresó que este secreto nos había enseñado el valor de la verdad y la misericordia, virtudes que no siempre practicamos, pero que son el corazón de la fe católica que nos une. La manda, esa promesa hecha a santos y vírgenes, que tanto respetamos, cobró un nuevo sentido, ya no era solo un acto de petición, sino un compromiso con la honestidad y la reconciliación. En nuestra cultura, donde la familia es el centro del mundo, este cambio fue tan profundo como inesperado. Por supuesto, esta nueva realidad también trajo consigo desafíos inesperados. Había quienes dentro de la familia se resistían a aceptar a Teresa, a pesar de que no era más que una hija perdida que regresaba a su casa. Algunos tíos, con el orgullo típico de la vieja guardia mexicana, cuestionaban la decisión de incluirla en las reuniones, temiendo el «qué dirán» del barrio o la comunidad religiosa. Sin embargo, las nuevas generaciones, mis hijos y sobrinos, vieron en ella una oportunidad para sanar viejas heridas y entender que la familia se construye también con el perdón y la apertura. La reconciliación no fue instantánea, hubo momentos de tensión, lágrimas y palabras no dichas, pero poco a poco, con paciencia y la guía de la fe, la familia comenzó a aceptar que el amor verdadero supera las barreras del tiempo y del silencio. En las últimas posadas, cuando rezamos y cantamos Noche de Paz, pude ver a Teresa entre nosotros, con la cabeza inclinada y una vela en las manos, compartiendo ese ritual que es tan mexicano y tan nuestro. Esa imagen me dio esperanza, la esperanza de que, aunque el pasado sea doloroso, siempre hay lugar para la redención y la unidad en el calor del hogar y la bendición de la Virgen de Guadalupe. El reencuentro con Teresa no solo trajo emociones encontradas, sino que también nos obligó a enfrentar una parte de la historia que durante décadas fue silenciada por miedo, orgullo y la pesada carga del que dirán. En México, especialmente en las décadas de los 60 y 70, la estructura familiar era tan rígida como el concreto de las calles empedradas de San Luis Potosí, el honor y la apariencia eran valores que, aunque invisibles, marcaban cada decisión, especialmente en familias conservadoras como la nuestra. La figura del patriarca, mi padre, don Luis, estaba rodeada de respeto, pero también de expectativas que a veces se volvían prisiones emocionales. Cuando Teresa se integró lentamente a nuestra familia, la tradición católica y las creencias religiosas jugaron un papel crucial para suavizar las heridas abiertas. La manda, esa promesa hecha a la Virgen de Guadalupe o a San Judas Tadeo, que tantas veces vi cumplir a mi madre con veladoras encendidas y ayunos, fue el puente que permitió que el perdón y la reconciliación no solo fueran posibles, sino deseados. En una de las misas dominicales, el padre José habló sobre la misericordia divina y la importancia de aceptar los secretos y las imperfecciones familiares como parte del plan de Dios. Esa homilía, aunque general, pareció hablar directamente a nuestras almas heridas, dándonos la fortaleza para avanzar. Las posadas que siguieron al reencuentro fueron, por primera vez en años, un espacio donde el silencio dio paso a la palabra, donde los rezos en honor a la Virgen se mezclaron con testimonios de amor y perdón, y donde la familia Morales volvió a ser, en su esencia, un hogar abierto y acogedor. Sin embargo, la integración de Teresa en la familia no fue un camino sin obstáculos. En las primeras reuniones, se sentía la tensión sutil, esa mezcla de curiosidad y desconfianza que caracteriza a las familias mexicanas cuando se enfrentan a cambios inesperados. Algunos parientes mayores se aferraban a las viejas costumbres, al compadrazgo tradicional y al papel rígido que cada quien debía desempeñar, y veían con recelo a Teresa, una mujer que, a ojos de muchos, llegaba como un recuerdo incómodo de un pasado no confesado. Pero las generaciones más jóvenes, aquellas que crecieron entre historias de migración, cambios sociales y una fe más abierta, vieron en ella una oportunidad para sanar heridas antiguas. Teresa, con su dulzura y respeto, aprendió rápido a moverse entre nosotros, participando en las celebraciones religiosas con una devoción genuina y aportando su historia para enriquecer el relato familiar. En una cena reciente, mientras comíamos chiles en nogada y escuchábamos canciones de Juan Gabriel, mi sobrino Alejandro dijo: «Es como si hubiéramos descubierto una parte perdida de nuestro corazón». Eso resumía todo. La familia Morales no solo había recuperado a una hija, sino que había encontrado en el perdón y la verdad un camino para fortalecer lazos y honrar la memoria de quienes nos precedieron, con sus aciertos y sus secretos. El proceso de reconstrucción de nuestra familia. Después de que el secreto salió a la luz, fue una experiencia que nos obligó a revisar nuestras raíces con una mirada más compasiva y abierta. En México, la familia es el pilar que sostiene nuestras vidas, y romper con el silencio no fue fácil, sin embargo, también fue liberador. Recuerdo una noche en particular, en el patio de la casa,
donde los santos que adornaban el altar de la Virgen de Guadalupe parecían observarnos con benevolencia mientras compartíamos historias que nunca habíamos dicho. En voz alta, Teresa habló sobre su niñez en León, de cómo había sentido un vacío inexplicable, una ausencia que su corazón no podía explicar pero que ahora entendía. Narró con lágrimas la búsqueda incansable que hizo para conocer sus orígenes y cómo, a través de una cadena de coincidencias y milagros, había recibido nuestra carta. Sus palabras resonaron en todos nosotros con la fuerza de una oración. En ese momento comprendí que la fe, la manda y la tradición mexicana no solo nos habían mantenido unidos en las festividades, sino que también nos habían dado las herramientas para enfrentar la verdad y sanar heridas que parecían eternas. Fue como si la sombra que cubría a nuestra familia desde hace décadas se disipara con la luz de la honestidad, iluminando un camino nuevo para las generaciones que vendrán. A medida que Teresa se fue integrando en nuestras vidas, la manera en que celebrábamos nuestras tradiciones mexicanas también se transformó. Las posadas, que siempre habían sido eventos llenos de alegría y devoción, ahora adquirieron un significado más profundo. No eran solo fiestas para recordar el nacimiento de Cristo, sino también momentos sagrados donde honrábamos la resiliencia, el amor y el perdón que habían atravesado nuestra familia. Recuerdo que en una de las posadas más recientes, mientras cantábamos campana sobre campana y rompíamos piñatas llenas de dulces tradicionales, vi a Teresa y a mi padre intercambiando miradas cómplices, cargadas de una ternura que desbordaba el corazón. La cocina se llenaba con aromas de tamales verdes, mole rojo y café de olla, símbolos de nuestra cultura que ahora también representaban la unión de una familia que se había redescubierto. En el altar de Día de Muertos, la vela para Aurelia brillaba con una luz especial, recordándonos que, aunque el pasado sea doloroso, la memoria y la fe nos permiten honrar a quienes nos precedieron y construir puentes hacia el futuro. Esta verdad, aunque tardía, se convirtió en un legado que confío en que mis hijos y nietos cuidarán con el mismo amor y respeto que la familia Morales ha cultivado por generaciones. Con el tiempo, la historia de Teresa se convirtió en un tema central en nuestras reuniones familiares, transformando la manera en que entendíamos nuestra propia identidad. En México, las familias suelen ser extensas y complejas, con múltiples generaciones conviviendo bajo un mismo techo o reuniéndose en grandes celebraciones, como las quinceañeras o las posadas, que son mucho más que fiestas, son momentos donde se transmiten tradiciones, valores y también secretos. Durante años, la ausencia de Teresa había sido una sombra silenciosa que pesaba en el corazón de mi padre y en el alma de mi madre. Ahora, al integrarla, abríamos una puerta que nos permitía reconciliarnos con ese pasado que tanto temíamos enfrentar. Recuerdo una tarde en el patio de la casa, bajo el sol suave del invierno potosino, cuando Teresa compartió con los niños la receta de la calabaza en tacha, una tradición de su familia adoptiva que ahora pasaría a formar parte de nuestra cocina familiar. Era un símbolo, mezclar sabores, historias y recuerdos, aceptando que nuestra familia ya no sería la misma, pero que podría ser más rica y verdadera. Fue también en esos momentos que comprendí lo importante que es la fe para sostenernos. Sin la Virgen de Guadalupe, las mandas, las novenas y las promesas hechas en oración, quizás no habríamos encontrado la fuerza para atravesar este proceso con tanta dignidad y amor. Sin embargo, esta nueva etapa también trajo consigo el reto de enfrentar las heridas no solo del pasado sino del presente. México, con su fuerte arraigo en las tradiciones y la religión católica, puede ser un lugar de profundas lealtades, pero también de prejuicios y temores al cambio. Algunos familiares más conservadores aún luchaban con la idea de que Teresa formara parte plena de la familia, temiendo la opinión del barrio o la comunidad parroquial. En estas circunstancias, la paciencia y la perseverancia se convirtieron en virtudes indispensables. Mi padre, don Luis, que había sido siempre un hombre de pocos gestos, comenzó a expresar su amor por Teresa con pequeños actos, un asiento reservado a su lado en la mesa, un brindis durante las celebraciones con un "por mi hija perdida y encontrada", una sonrisa tímida pero llena de orgullo. Por su parte, Teresa se mostró respetuosa y consciente del proceso lento que significaba ser aceptada. Participando en las misas, en las procesiones y en las oraciones comunitarias con la humildad que caracteriza a quienes saben que la familia es un regalo y una responsabilidad. En medio de tamales, champurrado y la música de los mariachis, la familia Morales aprendió que, a veces, el amor verdadero se construye con paciencia, fe y la valentía de enfrentar el pasado sin miedo. Una de las experiencias más conmovedoras de esta nueva etapa fue cuando celebramos juntos el Día de los Muertos por primera vez con Teresa entre nosotros. En nuestra cultura, esa festividad es mucho más que un simple recuerdo, es un acto sagrado de memoria y de conexión con los que ya no están. La familia Morales, siempre respetuosa de las tradiciones, había levantado un altar elaborado con fotos de los abuelos, veladoras, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y los platillos favoritos de los difuntos, como el pan de muerto y el mole. Pero en esa ocasión, añadimos una vela especial y una fotografía.
antigua de Aurelia, que sacamos de entre los objetos que papá había guardado celosamente. Teresa, con lágrimas en los ojos, colocó una rosa amarilla junto a la foto, mientras susurraba una oración. Fue un momento de profunda sanación, donde las fronteras del tiempo y el dolor parecieron desvanecerse. Recordamos cómo, durante años, la manda que papá había hecho a la Virgen de Guadalupe fue como un hilo invisible que nos sostuvo en la oscuridad. Las novenas, con sus rezos susurrados y sus promesas, hechas con fervor, dejaron de ser solo un rito para convertirse en un pacto de esperanza y perdón. Aquel día, mientras los niños jugaban alrededor del altar y las velas lanzaban sombras danzantes en las paredes, comprendimos que la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de liberar y de unir, algo que nuestras tradiciones mexicanas siempre han enseñado. Por supuesto, no todo fue sencillo ni inmediato. La revelación del secreto tuvo también momentos difíciles, donde la carga emocional parecía demasiado pesada para algunos miembros de la familia. En las cenas familiares, entre platillos como las enchiladas potosinas o los chiles rellenos, surgían conversaciones tensas, miradas de incertidumbre y silencios incómodos. La idea de que nuestro patriarca hubiera tenido una hija desconocida generó desconcierto y, en algunos casos, rechazo. El machismo, todavía muy presente en la cultura de aquellos tiempos y en algunos corazones, hizo que algunos cuestionaran la legitimidad y el honor de la familia. Pero también fue una oportunidad para desafiar esos prejuicios y mostrar que la familia verdadera no se basa únicamente en la sangre, sino en el amor, la aceptación y la fe compartida. Teresa, con su paciencia y dulzura, se convirtió en un puente entre generaciones, enseñándonos que la reconciliación es posible incluso cuando las heridas parecen irreparables. Las reuniones familiares se transformaron en espacios donde el diálogo y el respeto reemplazaron el juicio, y donde las tradiciones, como el compadrazgo y las novenas, sirvieron para fortalecer esos nuevos lazos. La familia Morales, con todas sus complejidades, aprendió a caminar unida hacia el futuro, respetando su historia pero también construyendo un presente lleno de esperanza y amor. Con el paso del tiempo, Teresa comenzó a integrarse de manera natural a las tradiciones que por décadas habían definido la vida de nuestra familia. Recuerdo con especial cariño la primera vez que participó en la preparación de la comida para la fiesta de 15 años de mi sobrina Ana. En la cocina de la vieja casa en San Luis Potosí, Teresa y mi madre trabajaron codo a codo, preparando enchiladas verdes, frijoles charros y el tradicional arroz a la mexicana. Mientras cocinaban, compartieron anécdotas sobre sus infancias, mezclando sabores y recuerdos con la misma destreza con que amasaban la masa y picaban el chile. Aquella tarde, entre risas y el aroma del mole, sentí que no solo estaban preparando una fiesta, sino también tejiendo lazos que habían estado rotos por años. Teresa aprendió rápidamente las oraciones para las novenas y se unió a las veladas donde rezábamos el rosario por la salud y la prosperidad de la familia, mostrando un respeto profundo por nuestras creencias y costumbres. En las posadas posteriores, su voz se sumó a los villancicos y su presencia aportó una luz nueva a nuestras celebraciones. Fue entonces cuando comprendimos que, a pesar de las heridas del pasado, la fe y la familia tienen una fuerza invencible que puede sanar cualquier herida. Pero no solo Teresa cambió con la integración, nosotros también nos transformamos como familia. La apertura para aceptar su historia nos obligó a cuestionar viejas ideas y actitudes, muchas de ellas influenciadas por el contexto socioeconómico y cultural de México en las décadas pasadas. La rigidez del machismo y las expectativas sociales de la época habían marcado decisiones difíciles, como el silenciamiento de la verdad o el sacrificio de personas inocentes para proteger el honor familiar. Hoy, al mirar atrás, veo con claridad cómo esas presiones moldearon la vida de mi padre, de mi madre y de Aurelia, y cómo la migración interna y las circunstancias económicas contribuyeron a que ciertos hechos quedaran ocultos. Aprendimos que, aunque la tradición es un pilar fundamental en nuestra cultura, también debe estar al servicio del amor y la comprensión. En nuestras reuniones, entre platillos como el pozole rojo y el dulce de camote, compartimos reflexiones sobre la importancia de romper ciclos de silencio y miedo, para que las generaciones futuras puedan crecer en un ambiente más libre y auténtico. La familia Morales, con su historia de secretos y revelaciones, se convirtió en un ejemplo de resiliencia, un testimonio vivo de que, incluso en la adversidad, la fe y el cariño pueden abrir caminos de esperanza. Una de las tradiciones más significativas que Teresa abrazó con entusiasmo fue la celebración de las novenas, esas reuniones donde la familia se une para rezar, cantar y compartir comida tradicional mientras espera la Navidad o alguna otra festividad importante. En nuestra casa, la novena siempre tuvo un lugar especial. La abuela Rosa acostumbraba a preparar atole de guayaba y tamales de rajas, mientras los niños ayudaban a decorar el altar con flores de Nochebuena y figuras del nacimiento. Teresa, aunque llegada de un pasado desconocido, se incorporó rápidamente a estas costumbres, aportando una mezcla de respeto y curiosidad que enriqueció la experiencia.
Su presencia entre nosotros hizo que la novena dejara de ser solo un rito repetitivo para convertirse en un acto vivo de comunión y reconciliación. Recuerdo cómo, durante una de esas veladas, mientras se rezaba el rosario bajo la mirada protectora de la Virgen de Guadalupe, Teresa compartió una promesa que ella misma había hecho en secreto durante años: pedirle a la Virgen por la paz en nuestra familia y por el reencuentro con sus raíces. Ese momento fue tan poderoso que todos sentimos que la manda, esa promesa sagrada que tantas veces habíamos cumplido, cobraba ahora un significado más profundo y personal. Fue entonces cuando entendimos que, en México, la fe no solo une, sino que también sana y transforma. En paralelo a estas celebraciones religiosas, la familia Morales comenzó a tejer una nueva narrativa donde el pasado ya no era un secreto oscuro, sino una historia compartida que incluía el dolor y la esperanza. Las fotografías amarillentas que encontrábamos en baúles de madera volvieron a salir a la luz, mostrando rostros de Aurelia, de mi padre joven y de otros parientes que el tiempo había borrado en el recuerdo. La casa en San Luis Potosí, que durante años se había sentido llena de silencios, ahora vibraba con conversaciones abiertas y risas sinceras. Las conversaciones sobre la migración, la pobreza y los sacrificios que hicieron nuestros antepasados dejaron de ser tabú para convertirse en relatos que conectaban generaciones. Teresa trajo consigo historias de León y de su propia familia adoptiva, y poco a poco fuimos construyendo puentes entre esos mundos aparentemente distantes. A través de platillos como el chile en nogada o el queso relleno, compartíamos no solo comida, sino también identidad y pertenencia. Sabíamos que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo ni lineal, pero la certeza de que estábamos juntos, fortalecidos por la fe y la tradición, nos daba la fuerza para seguir adelante, con la esperanza de que el legado Morales sería un testimonio de amor, verdad y perdón para los que vienen detrás de nosotros. Hoy, años después de que la verdad saliera a la luz, la familia Morales ha encontrado en ese secreto revelado no una carga, sino un puente hacia la sanación y la unidad. Las reuniones familiares, especialmente las de Navidad y el Día de los Muertos, han cambiado profundamente su significado. Ahora, cada diciembre, la mesa se llena con los platillos tradicionales que nos unen: pavo en mole, tamales, buñuelos, ponche, pero también con una nueva historia que todos compartimos con orgullo y sin miedo. Teresa es parte vital de esas celebraciones, su voz se ha incorporado a los villancicos, sus manos han aprendido a preparar el pan de muerto y a adornar el altar con flores de cempasúchil. El altar del Día de los Muertos, antes solo dedicado a nuestros abuelos y ancestros, ahora tiene un espacio especial para Aurelia y para ella, símbolo vivo de un pasado que dejó de ser secreto para ser parte de nuestro presente. Es en esas noches, entre velas encendidas y recuerdos compartidos, que sentimos el poder de la fe y la tradición mexicana para sanar heridas profundas. La manda que papá hizo años atrás se cumplió de formas que nunca imaginamos, demostrando que, a pesar del tiempo y el silencio, el amor verdadero encuentra su camino. La revelación del secreto también nos enseñó a valorar la fragilidad y la fortaleza de la estructura familiar mexicana, que, a pesar de sus complejidades y contradicciones, sigue siendo el centro de nuestra vida. El machismo, las normas sociales rígidas y la pobreza de aquellas décadas dejaron cicatrices en muchos miembros de la familia, pero también nos mostraron la importancia de la resiliencia, la fe y la compasión. Hoy, en la era de los nietos y bisnietos, la historia de Teresa se cuenta no con temor ni vergüenza, sino con respeto y orgullo, como un testimonio de valentía y esperanza. Las nuevas generaciones escuchan esta historia durante las posadas, en las sobremesas después de la comida, y en las conversaciones nocturnas bajo el cielo estrellado de San Luis Potosí. Entienden que la familia es un tejido vivo, formado no solo por la sangre, sino por el amor, la aceptación y la fe compartida. Y así, la familia Morales sigue adelante, con el legado de sus antepasados y la promesa de un futuro donde los secretos ya no sean cadenas, sino peldaños hacia la libertad y la unidad.